Buenos días. Bueno, vamos a continuar. Estamos viendo lo que realmente Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8 nos habla claramente lo que representa esa vida llena en el Espíritu, la vida espiritual que debemos tener o buscar tener los cristianos. No la tenemos automático. Acuérdense que la llenura es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Vamos a continuar, nos quedamos en el verso 14 diciendo que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya vimos ese, ¿no? Y vamos a pasar entonces al verso 15 y verso 16. Vamos a tratar de terminar hoy este fundamento del Espíritu Santo para que en la siguiente clase podamos ver lo que sigue. Verso 15 y 16, ¿lo tienen? Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué somos? Aquí entra un punto bien importante. La llenura del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu, nos capacita también para una nueva relación íntima con Dios. Acuérdese que todo lo que anotamos de esto, de la llenura del Espíritu Santo, nos capacita. Generalmente estoy usando esta palabra, nos capacita. Esto no quiere decir que sucede de un día para otro. En la medida que nosotros buscamos esa llenura, es como somos capacitados en el punto de lo que hablamos. Como en este caso, por ejemplo, entre más nos llenamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da una capacidad con la que usted y yo aprendemos a tener esta nueva relación íntima. ¿Con quién? Con Dios. Yo no conozco su relación íntima con Dios. Usted sí la conoce. Ni usted conoce mi relación íntima con Dios. Yo la conozco, y Dios. Cada uno de nosotros podemos decir, bueno, ya nos hemos convertido en hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios que somos, aquí dice que el Espíritu que recibimos en adopción, por ese Espíritu clamamos nosotros como Abba, Padre. Cuando se dice que clamamos a Dios en Abba, Padre, está hablando en una relación, como una comparación de relación entre un hijo que es pequeño y su padre. Yo no sé, a ver, si aquí hay familias, ¿cuántos padres de familia hay aquí? ¿Tienen algún hijo chiquito o tuvieron algún hijo chiquito? Ok. Cuando su hijo chico, porque yo veo algunos que ya están grandes, más grandes que yo, gracias a Dios. No se crea. Cuando tuvieron a su hijo chico, ¿cómo era su hijo? Por ejemplo, yo les puedo platicar del mío, el mayor. Nunca se me puede olvidar la imagen de él, ni se me va a olvidar hasta que el Señor me lleve a su presencia. Pero yo me acuerdo cuando yo salía a trabajar en la mañana. Él tendría 2 años. Yo llegué a vivir en una avenida que en aquel tiempo era muy sola, no había tanto tráfico, que era Guadalupe, y donde está el Club Atlas Chapalita. Hay unos departamentos, ahí compramos un departamento en la parte de arriba y apenas los acababan de hacer. Y esos departamentos tienen unos ventanales panorámicos y uno se podía estacionar antes por la avenida porque no había tanto tráfico, ahí te parabas. Hoy no te dejan parar por ahí. Entonces, yo me acuerdo muy bien cuando llegaba de trabajar y me estaba estacionando en puro enfrente del departamento. Mi hijo estaba arriba y era una expresión de golpear los vidrios que dije, ay, no los vaya a quebrar, no, y golpeaba el ventanal y desde ahí que me veía, mostraba toda la emoción de querer estar con su papá. Cuando yo llegaba a mi casa, pues imagínese, ¿verdad? Al entrar ya al departamento era aquello, un deleite en el que yo podía disfrutar a mi hijo y él podía disfrutar a su padre. Esto es lo que quiere decir aquí. Esa es la relación íntima. Una relación íntima que en tu vida debe de crecer de tal manera que todos los días llegue un momento en que tú puedas aprender a tener una relación tan real, tan genuina. Anoche, como el hermano Pablo Hunter nos platicaba sus 94 años, 95 años, este hombre llegaba y anoche tuve una audiencia con Dios, pero híjole, nos hablaba como si hubiese hablado con su esposa.
Su diálogo de Dios era como si hubiese dialogado con su esposa. Bueno, pues eso es a lo que se está refiriendo aquí. Tú tienes ya una relación como hijo de Dios, debes tener una relación íntima con tu Padre Celestial. A lo mejor tú no tuviste una buena experiencia en tu pasado con tu padre o con tu madre, a lo mejor hubo malas experiencias y no hubo, ni siquiera supiste lo que es una buena relación con tu padre. Pero hoy tienes un nuevo padre que es perfecto. Un padre con el cual tú puedes ir y ponerte en su regazo y hablarle todo lo más íntimo que puede haber en tu corazón. Fíjense, a veces, como no lo vemos a Dios, como no lo tocamos, muchas veces preferimos buscar una consejería y platicarle a un hombre nuestras más problemáticas íntimas que tenemos, cuando puedes hacerlo con directamente tu Padre Celestial. Si tú aprendes a hacer eso, déjame decirte una cosa, yo te garantizo que no vas a ocupar consejería en tu vida. Nunca. Porque sabes que vas con Él y tienes la respuesta de Él. ¿Me explico? Pero tenemos que usar esa llenura del Espíritu Santo. Si no la usamos, no vamos a crecer en eso. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace efectiva esa doctrina de la adopción. Aquí dice el espíritu de adopción. ¿Qué es la adopción? La adopción es que Dios nos ha adoptado como sus hijos. Y fíjese qué privilegio. Yo siempre uso este ejemplo de un hombre multimillonario en Nueva York, que un día, yendo en su limusina por las calles más humildes de Nueva York, y al pasar por ahí ve a un niño en una esquina, un niño de calle. Entonces le dice a su chofer que se pare. Hablan con el niño no tiene familia, sus padres murieron, está solo. Entonces él lo sube a su limusina, lo lleva a su residencia y lo adopta como su hijo. Y una vez que lo adopta como su hijo, lo hace parte de su casa, de su familia, le dice a ese niño: mira, hijo, todo lo que yo tengo, todo lo que hay en esta casa es tuyo. Es para tu beneficio. Y claro, lo mete a estudiar y todo eso. Pues hagan de cuenta que eso Dios hizo con nosotros. Nosotros no merecíamos ninguna bendición de Dios, pero Dios nos adoptó. Y al adoptarnos nos participó y nos hizo parte de la herencia que le correspondía a su Hijo Jesucristo. Por eso dice la Biblia: herederos y coherederos juntamente ¿con quién? Con Cristo. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Y una de esas herencias es precisamente nuestra relación con Dios. A veces da tristeza saber cristianos que nunca tienen una relación con su Padre Celestial. Es triste porque se sientan a orar por los alimentos, te doy gracias, y es como usted sabe, ¿verdad? Como un pasado cuando uno se aventaba del Padre Nuestro y así quedó. Y aquí no hay esa relación de corazón, que necesitas hablar con tu Dios, necesitas hablar con tu Padre. Esto es lo que nos está hablando precisamente aquí. Necesitamos, usted y yo, aprender a crecer esta relación íntima con Dios. Amén. Por eso Jesús, cuando enseñó a orar, Él dijo: cuando ustedes oren, oren: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No está diciendo que repitamos la oración. Él nos está enseñando un modelo de oración, de cómo debe de ser nuestra oración a Dios y cómo nos debemos dirigir a Dios, ¿verdad? No les voy a dar una clase de eso, ya le tocará en el transcurso de los trimestres la clase que estoy dando en la tarde, que se llama La importancia de la oración. Y ahí vemos la oración modelo de Jesús, que es esto precisamente, lo que significa realmente la oración del Padre Nuestro, ¿no? Bien, vamos al otro. Dejamos aquel y pasamos al versículo 17 de Romanos 8. Y aquí es donde aparece lo que decíamos hace un momento. ¿Sí? Dice ahí: y si hijos, también somos herederos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Imagínate, tú no merecías ni yo merecíamos ser herederos de Dios, pero por su gracia, su misericordia nos hizo herederos.
Y luego herederos de Dios y también coherederos con Cristo. Pero también da una expresión. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Biblia dice que somos herederos de sus misterios. ¿Cuáles misterios? Los que estaban ocultos. La Biblia dice que el Evangelio es un misterio para los hombres. Era un misterio, pero un misterio que ha sido revelado en Cristo Jesús. A través de Cristo se conoce ese misterio, el Evangelio de Jesús. Pero también somos herederos de las revelaciones de Dios. Es decir, podemos entender cosas que no entendíamos de la Biblia por esa herencia maravillosa de Dios. Somos herederos de su vida. ¿Cuántos han heredado la vida de Dios, la vida Zoé con usted? Cada uno de los que hemos creído. También somos herederos de su poder. ¿Sabías que tú eres heredero del poder de Dios? Algunos dudan que tienen poder. Pero no es un poder para que el vecino que te cae gordo, Señor, que caiga un rayo. No, tampoco, ¿verdad? O algunos, ¿verdad? Que por ahí, aquella mujer que le anda conqueteando a mi marido, Señor, que las plagas de no sé qué se las consuma, ¿verdad? Y no somos herederos del poder de Dios. Hay un poder en nosotros. La Biblia dice, ya lo leímos, Hechos 1:8. ¿Lo dice claramente o no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, dunamis, dinamita. Eso es poder. Y usted no puede ignorar que en usted hay un poder que es el Espíritu de Dios. Y es poder, es una herencia, parte de la herencia. Ese poder me sirve para vencer mi carne. Ese poder me sirve para enfrentarme cuando hay problemas de enfermedad, cuando hay problemas en la familia, un hijo que anda metido en situaciones. Tú tienes ese poder y tienes que orar en base a ese poder y creerle a Dios que Dios va a obrar. Pero muchas veces, mis hermanos, como que nosotros a veces decimos, estamos pasando un problema y ¿qué onda? ¿Dónde quedó ese poder? ¿Está en ti o no está el Espíritu Santo? Sí, por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para entender todo este tipo de cosas. También somos herederos de sus dones. Los dones que el Espíritu Santo otorga. Por ejemplo, la Biblia habla de muchos dones. Por ejemplo, dones ministeriales, cuando dice en Efesios 4:11, ¿qué dice ahí? ¿Cuáles son los dones ministeriales? Algunos Dios los llamó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Se conocen como dones ministeriales. ¿Quién da esos dones? Jesús, Dios. Eso no es del hombre, no es por estudiar en un instituto que uno es apóstol, no. Son dones de Dios. Dios da esos dones y por esos dones se puede ejercitar ese ministerio o esa función, por el don, porque Dios da esas habilidades. Pero también están los dones, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, que habla de 9 dones ahí. ¿Cuáles dones habla ahí? Ahí habla de los dones, por ejemplo, el don de palabra de sabiduría, don de conocimiento profundo, don de discernimiento de espíritus, dones de sanidades, dones de hacer milagros, don de fe, el don de profecía y el don de hablar en otras lenguas y el discernimiento de espíritus, ¿no? Son dones. ¿Quién da esos dones? El Espíritu Santo. ¿Quién los da? El Espíritu Santo. Son dones que se ocupan para la edificación de la iglesia. Los dones son dados para que la iglesia se edifique. Por ejemplo, es un ejemplo. Ustedes se edifican cuando se enteran de alguien que Dios hizo un milagro en su vida. Tú te enteraste, fulanita, que era mi más íntima amiga, tenía cáncer aquí en la iglesia y oramos y ahora resulta que está limpia. ¿A poco no te gozas? ¿Qué sucedió ahí? Dios utilizó sus dones. ¿Sí me explico? A veces hay dones tremendos. Por ejemplo, el don que yo les hablaba, el don de conocimiento profundo. Este don de conocimiento profundo muchas veces es un don que Dios le da a una persona y le revela el corazón de una persona a través de este don.
¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira ahí en Hechos capítulo 5 habían acordado con el Espíritu Santo vender una propiedad y dar todos esos recursos para la obra de Dios? Y a la hora que la vendieron dijeron, no, es mucho. Y entonces sacaron la mayor parte y solamente una partecita la trajeron. Y Pedro dijo, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Quién le reveló a Pedro el corazón de estas personas? ¿Quién? Este es el don de palabra de conocimiento profundo. Eso sucede, a veces es difícil. A mí me tocó, fíjense, en una ocasión, el profeta Adrián hizo un evento de profecía en Mazatlán, Sinaloa, con una iglesia que había ahí. Entonces me invitó a mí, vamos, y él sabe que yo tengo este don de profecía y a veces fluyo en este don de profecía, pero yo no me considero un profeta. Entonces vamos, porque puso como un evento de profeta. Yo no, él sí tiene ese don, yo no. Entonces, pero vamos, bueno, al fin acepté y fui. En el evento, fíjense bien, el segundo día que estábamos en el evento me pasó algo que por lo menos 3 veces me ha pasado en toda mi vida como cristiano, cosas así. Y me pasó que estaba yo esa vez estaba hasta dirigiendo con la guitarra, y Dios me mostró un hombre por ahí como en la 4ª fila de la iglesia y me dijo, vas a hablarle a ese hombre y le vas a decir que debe de dejar la mujer con la que anda, porque no es su esposa, es una mujer de la iglesia. Él está casado y tiene hijos, y que si no lo hace, yo voy a traer un juicio fuerte sobre su vida. Y entonces, después de adorar a Dios, el evento se supone que consistía en quienes tienen este don, pues hacen llamados, ¿no? Y hablan con la gente, pero a mí me pasó esa vez. Yo estaba nervioso, yo estaba luchando, y dije, es que no, ¿cómo le voy a decir eso? Y si no, y si me equivoco, y el Espíritu Santo otra vez, tienes que hablarle y decirle al hombre. 3 veces, la tercera dije, voy a obedecer. Entonces le hice pasar al hombre, pues para no hacerlo público así, y me quité el micrófono, arrimé a la pastora y arrimé a Adrián, y le dije, ya sin micrófono, ¿sabe qué? Dios me dijo, y le empecé a decir, y cuando termino de decirlo, aquel señor se pone como algo histérico, y no es cierto, usted no está diciendo. Y yo, pues imagínense, como chihuahueño, me fui para atrás, y no, me sentí, yo dije, híjole, a lo mejor la regué, ¿verdad? Bueno, así pasó, se acabó, y entonces en la noche fuimos a cenar. Y cuando estábamos ahí cenando, la pastora me dice, ay, pastor, no sabe cómo hemos tenido problemas con ese señor, porque anda con una mujer de la iglesia y ya hablamos con los dos. Así que lo que usted les dijo era de Dios, porque usted ni lo conoce. Y fíjese, qué tremendo. Y entonces, pues ya cuando me dijo, ya, yo respiré, ¿no? Dije, ay, Señor, gracias, porque, bueno, es que es difícil, porque estos dones uno tiene que estar seguro que realmente es Dios y no es tu rollo, ¿sí? Y al día siguiente, el último día de las conferencias, este señor llegó bien temprano, y saben, llegó y pidió perdón. O sea, llegó arrepentido, perdónenme, lo que usted habló es verdad, yo ando mal, pero ya no quiero seguir así. Y en este momento yo quiero regresar con mi familia, quiero regresar con mis hijos. Y bueno, fue de bendición, mis hermanos, porque imagínense, todavía después de que pasó eso, él era dueño de uno de los mejores restaurantes de ahí de Mazatlán, y nos invitó una mariscada. Y me dice Adrián de broma, dice, ya estabas echando a perder todo. Pero son los dones son para edificar a la iglesia. En esa manera es como se edifica la iglesia. Así que mi hermano, no espere que un día el Señor levante uno y le muestre lo que hay en su corazón sabiendo que no ande bien. Hay que caminar derechitos, ¿sí? Amén. Ok, seguimos, vamos al que sigue, verso 18. Dice ahí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí está un punto que a muchos quizás no les guste, pero es parte de la llenura del Espíritu Santo. La llenura en el Espíritu Santo también, mis hermanos, de acuerdo a este versículo, nos capacita para ser participantes de los sufrimientos
nos capacita para ser participantes de los sufrimientos juntamente con Cristo y aprendemos a soportarlos. Otra vez, la llenura del Espíritu nos capacita para ser participantes de los sufrimientos juntamente con Cristo y aprendemos ¿a qué? Soportarlos. Soportarlos. Esta es una característica de una de las evidencias más fuertes que debe de haber en un cristiano. Alguien que sabe soportar sus sufrimientos como un cristiano. Porque pues nosotros llevamos un cristianismo bien cómodo, la verdad. Cómodo. Cuando Pablo está hablando estas cosas, que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, vaya que ellos enfrentaban aflicciones por la persecución, los metían a la cárcel. En el caso de Pablo, usted sabe cómo murió Pablo. Pablo murió decapitado. Así que los sufrimientos que el cristianismo del primer siglo enfrentó era tremendo. Y nosotros a veces por una mosquita que se nos paró ya estamos pegando el grito en la azotea. Tenemos que aprender a soportar los sufrimientos, cualquiera que sea familiar, sea con un hermano en la iglesia, sea en tu relación como pareja. Tienes que aprender a soportar, porque esa es característica de un buen cristiano, lleno del Espíritu Santo. Una persona que sabe soportar sus sufrimientos es una persona que tú dices, esa persona está llena del Espíritu Santo. ¿Cómo le hacían los primeros? Imagínense, díganme, contésteme esto. ¿Cómo le hacían los primeros cristianos que los metían al Coliseo con las mamás con sus hijos en brazos, soltaban a los leones, venían los leones, les arrebataban a sus hijos, se los comían delante de sus ojos? Y sí lloraban, pero por dentro alababan a Dios. Soportaban. Esa era su fe. Ahora, seguro había un poder que les capacitaba para poder lograr eso. Ese poder es el Espíritu Santo. No hay otra manera. Por eso nosotros tenemos que estar capacitados y no que cualquier cosa, ¿verdad? Ya le pasó algo y no, ya ni voy a la iglesia porque me engañó, me defraudó. Bueno, pues déjalo que te engaña. Él va a pagar cuentas con eso, pero no por eso tú desistas de seguir a tu Cristo. ¿Cristo te ha fallado? No. ¿Cristo te ha defraudado? No. A Él es al que sigues, no a esa persona o a esas gentes. Ellos van a pagar. Porque la Biblia dice que todos un día vamos a pagar, vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho. Pero a cada uno nos corresponde el estar así, por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No importa, fíjate bien, qué sufrimiento tengas que enfrentar. No importa. La nueva vida que Dios te da en el Espíritu te enseña a soportar y a tener victoria sobre esos sufrimientos. Sí es doloroso. Imagínense, yo en 6 meses perdí 2 hermanos. Y a mí me dolió ver partir a una hermana con la que toda mi vida compartí mi vida de pequeños, de jóvenes. Ver partir a mi hermano más chico ahora en diciembre, pues sí duele, me duele muchísimo, pero bueno, ahora entiendo lo que el Señor me ha enseñado en la palabra. Y a través del Espíritu Santo soporto esos sufrimientos, pero con la esperanza de saber que hay una nueva vida en el Señor. Y es como se puede, no existe otra forma de lograrlo. No existen otras maneras de poderlo hacer. Es triste. Yo imagínense, tengo otra hermana que está muy enferma. El día de ayer fui a visitarla, ya no me reconoce. Y bueno, en mi caso, de mi familia, pues ha sucedido así. Solamente quedamos dos hermanos bien, pero ya 4 hermanos mal. Bueno, aquí es donde uno necesita precisamente esta llenura para soportar ese tipo de cosas y no cuestionar, porque lo primero que hacemos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, si yo te sirvo y lo doy todo? ¿Por qué? ¿No? Yo ya aprendí que no puedo preguntarle eso. No puedo cuestionar a Dios. Porque Dios sabe lo que hace. Así de sencillo.
Dios sabe lo que hace. Yo lo único que tengo que hacer es ponerme en las manos de Dios y Señor, pues tú tienes cuidado, ¿no? El sufrimiento, mis hermanos, también es un proceso que Dios usa por su Espíritu Santo. El sufrimiento es un proceso que Dios usa por su Espíritu Santo a fin de prepararnos para la eternidad. A fin de prepararnos para la eternidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 y 7. Aquí lo dice. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. De Pedro 1, capítulo 1, versos 6 y 7. ¿Lo tienen? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo está hablando los versículos anteriores sobre la salvación de los creyentes. Pero luego dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí lo está diciendo claramente que Dios va a usar las pruebas, los sufrimientos, las aflicciones de nuestra vida para prepararnos a ti y a mí para la eternidad. Todo lo que pasemos, todo. Ya como cristiano tú tienes que entenderlo. Todo. ¿Cuánto? Todo lo que tú vivas que sea desagradable en tu vida, todo, tú tienes que tenerlo luego, traer a tu mente lo que este principio está diciendo. El Espíritu Santo me capacita para ser participante de los sufrimientos juntamente con Cristo y aprender a soportarlos. Cuando decimos aprender a soportarlos, estamos pensando en que seguro detrás de aquello que pasamos vamos a aprender algo. Vamos a ser formados en algo. Siempre, en algo. Yo me acuerdo una vez llegó un profeta en una iglesia donde yo estaba apoyando a un pastor, y en ese tiempo, cuando vino este profeta, en ese tiempo hubo un tiempo en que Dios usaba a algunos como profetas, y de veras eran profetas, y daban palabra. Y mucha gente en las iglesias, todo el mundo quería estar al frente para que se les diera una palabra. Así yo ese día, en la iglesia, yo estaba ahí listo. Es más, hasta me traje una playera así como la del hermano, así verde limón, bien fosforescente, para que me identificara, ¿verdad? Y dicho y hecho, entonces este profeta se llamaba Leland Davis, y dijo, a ver, ese joven que trae esa playera que llama la atención, y aquí en medio de todos, a ver, que se ponga de pie. Ya me puse de pie, dije, Dios me va a dar una palabra. Pero fíjese la palabra que me dijo. Yo quiero que vean a este joven, y quiero que lo vean cómo Dios lo va a tomar y lo va a meter en situaciones muy difíciles. Pero no importa qué tan difíciles sean las situaciones en las que Dios lo meta, Dios lo va a hacer más que un vencedor. Y algunos alrededor de ti te van a estar observando a ver cómo respondes ante todas esas cosas que tú vas a pasar y vas a vivir. Y hay una inquietud dentro de ti en este momento que tú le estás diciendo a Dios, Señor, ¿por qué a otros los has puesto tan rápido y a mí no? ¿A mí hasta cuándo? Y todo eso era verdad. Yo dentro, era un profeta de Dios este hombre. Y bueno, créanme que toda la palabra que me dio, yo la tengo en un cassette, porque en aquel tiempo eran cassette, y la tengo escrita en un cuaderno. Todo lo que ese hombre me dio se ha cumplido al pie, como dijo la palabra. Lo que el profeta hablare se cumpliere, es palabra mía. Y si no, el tal no es verdadero su palabra. Y fíjese, en cuanto me dio la palabra, como a los 15 días empezó a venirse esas cosas. ¿Cómo dijo que venía? ¿Cuántas cosas difíciles? Muchas. Desde ahí hasta el día de hoy digo, gracias Señor por esas cosas difíciles. ¿Cuántos quieren una palabra así? De haber sabido, mejor me pongo una más oscura. Pero vamos a seguir. En fin, hermanos, Dios nos enseña a sacarle provecho a las cosas de sufrimiento en nuestra vida. Amén. Siempre pregúntele a Dios, Señor, en esto que estoy pasando, ¿qué me quieres enseñar? Ya no se queje, pregúntele eso nada más. Vamos al que sigue, verso 19 al 23.
Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Ahora, aquí este es el punto que nosotros anotamos, la llenura en el Espíritu Santo. De acuerdo a lo que leímos, la llenura en el Espíritu Santo también nos capacita para llegar a tener toda nuestra confianza, en la gloria venidera. ¿Qué es la gloria venidera? ¿Saben qué es la gloria venidera? La gloria venidera es el momento que Jesús nos ha prometido que cuando Él regrese, nosotros seremos transformados en espíritu, alma y cuerpo. Usted ya no va a tener ningún problema ni con su carne, ni con el pecado, porque usted va a ser completamente liberado del pecado. Esto se puede dar a lo mejor porque tú estás con vida cuando venga el Señor Jesucristo, o lo vas a obtener si has muerto, pero vas a ser resucitado. Y cuando seas resucitado, tú vas a tener un cuerpo glorificado. Por eso se llama gloria, ¿qué? Venidera. Es decir, tú en tu espíritu tienes una nueva vida, ¿verdad? Tú estás trabajando con tu alma para que tu alma sea santificada todos los días. Pero tu cuerpo va a ser transformado hasta que tú mueras y seas resucitado, o el Señor Jesucristo venga y si estás con vida, seas transformado en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la gloria venidera. Y la gloria venidera tiene que ver con que vamos a ser completamente libres del pecado. No va a haber más pecado con el cual luchar en nuestra vida. Ahorita todavía luchamos, ¿o no? Todavía luchamos con la carne. Todavía, híjole, ¿por qué hice esto? Ahí estás, ¿verdad? Ahí hasta con coraje y no. Y te hablas en el espejo. Ya entiende, hombre. Alma mía. Alaba al Señor. Y ahí estás hablándole al espejo, ¿no? A ti mismo, ¿o no? Como le decían los salmistas eso hacían. Alma mía, alaba al Señor. Y ahí estamos luchando. ¿Por qué luchamos? Porque todavía este cuerpo es corrupto. Pero el día que seamos completamente libres, me dicen, no, hermano, qué bendición. Esa es la gloria venidera. Por eso el Espíritu nos capacita para tener toda nuestra confianza en eso que Dios nos ha prometido. Por eso dice aquí, aún fíjese, la creación, aquí habla en sentido figurado, la creación gime la libertad de los hijos de Dios, porque cuando llegue nuestra libertad, va a llegar la libertad para la creación. ¿Quién está echando a perder toda la tierra? Dígame, ¿quién? ¿Quién contamina los ríos? ¿Quién contamina los mares? La atmósfera. Nosotros. Nosotros estamos echando con las pruebas nucleares y las pruebas de tanto armamento. La tierra cada vez está deteriorada. Pero el Señor prometió que cuando Él regrese por nosotros y seamos glorificados, Él prometió que va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ahí la tierra ha sido liberada de toda corrupción, porque por el pecado del hombre Dios sujetó la tierra al hombre. Por eso la tierra está clamando, gimiendo. Por eso la Biblia dice que un día, cuando ya seamos glorificados, vas a tener como mascota en tu casa al tigre de Bengala, al león, porque estará paciendo el tigre, o el león estará paciendo con el asno. Ya no se van a perseguir para comerse. Dice qué hermoso, ¿no? ¿O no? ¿Le gustan los tigres de Bengala o no? Y ahora en Vallarta fuimos en diciembre y uno de mis hijos me dijo, aquí hay como uno así que tienen unos animales, y tenían un tigre pero precioso, hermoso de Bengala, que le tomamos muchas fotos. Ahí en Nuevo Vallarta hay una zona donde tienen algunos animales
Exacto, ahí a la entrada. Ahí es donde está y vimos este hermoso. Pero ahorita, a ver, tenlo por mascota, te come, ¿verdad? Pero cuando venga la gloria venidera, los animales también van a ser liberados de la corrupción del mismo hombre. Y esto es fe, ¿verdad? Usted tiene que creerlo. Ay, ¿a poco va a pasar eso? Se me hace mucha ciencia ficción. Vamos, 26 y 27. Todavía nos falta ahí. Verso 26 y 27. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué nos ayuda el Espíritu? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros los santos. Aquí entra un punto muy bonito. La llenura en el Espíritu Santo nos capacita. La llenura del Espíritu Santo nos capacita por medio de su ayuda intercesora en nuestro interior. Por medio de su ayuda intercesora en nuestro interior. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo intercede en su interior por cada uno de nosotros? ¿Sí lo sabían? Aquí lo está diciendo. También eso es algo que tenemos que tener confianza y fe de algo que Dios hace. Porque a lo mejor tú en alguna situación estás clamando a Dios y estás diciendo, Señor, libérame de esto, Señor, este problema que me está pasando, ayúdame. Y el Espíritu Santo está intercediendo en tu interior y diciendo, no, no lo liberes. Eso es necesario, lo necesita. Porque a través de eso vamos a lograr esto en Él. Y vamos, porque acuérdense, vamos, son uno, Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Entonces, mientras tú clamas, el Espíritu Santo que conoce, por eso dice aquí, conoce qué hemos de pedir como conviene, no nosotros no sabemos, pensamos que sabemos y le pedimos a Dios una cosa que quizás no es exactamente lo que necesitamos. Pero Dios sí conoce, eso dice aquí, el que escudriña los corazones conoce cuál es la intención del Espíritu. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo va a pedir algo malo para nosotros? Nunca. A lo mejor tú estás pidiendo, Señor, dame esa casa, por favor, dame esa casa. Y el Espíritu Santo, no. Lo que Él no necesita no es esa casa, lo que Él necesita es esa choza. No, en verdad. Es en serio, de verdad se los digo. El Espíritu Santo intercede a favor de nosotros por lo que nos conviene. Porque si nos da el Señor cosas que nosotros queremos, luego nuestro corazón tiende a desviarse. Pero ¿quién conoce las cosas? El Espíritu Santo. Él es el que conoce bien lo que necesitamos. Pero sobre todo dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces somos débiles. Hay debilidad. Yo la he llegado a experimentar esa debilidad. Por ejemplo, si yo les hablo, yo les he compartido cuando yo viví lo de mis ojos, pues no crea que todo el tiempo fue puro Sansón, ¿verdad? Fuerte, no. Yo fui débil los primeros 4 meses. Y el Espíritu Santo me ayudó en mi debilidad. Si no me ayuda, sabrá Dios qué hubiera sido de mi vida. Y quizás ni siquiera hubiera visto las maravillas de Dios como me ha permitido verlas. Pero el Espíritu Santo intercede ayudándonos. ¿En qué nos ayuda? En la debilidad. Ahí está la función del Espíritu Santo. Cuando somos débiles, Él nos ayuda para ser fuertes y para entender que detrás de todas las cosas, Dios siempre tiene un beneficio para nosotros. Amén. Verso 28. Por eso van juntos todas las cosas. Fíjese, está hablando de que nos ayuda. Ahora vea lo que dice el 28. Dice el 28, sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es verdad que como humanos, mis hermanos, pues no nos gustan las cosas desagradables, nos gustan todas las cosas agradables. Pero cuando hay cosas desagradables en nuestra vida, tenemos que aprender que aún esas, Dios
va a obrar para bien en nosotros, en las cosas buenas y en las cosas malas. Eso es lo que está diciendo. Esto va junto con lo otro. Entonces el punto aquí sería, la llenura en el Espíritu Santo nos capacita, la llenura en el Espíritu Santo nos capacita para entender que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Yo podría decirle hasta el día de hoy, mi hermano, hasta el día de hoy, yo le puedo confesar que no ha habido una sola cosa en mi vida, desde que tengo entendimiento por el Espíritu Santo, de todas las cosas que me ha permitido pasar el Señor, que no he visto que detrás de aquello Dios obre un bien. A veces no lo entiendes, a veces no lo comprendes, pero Dios obra un bien. Siempre, todo para bien, todo para bien. Hace poco, por ejemplo, mi camionetita se me descompuso de mi transmisión, ¡pum!, tronó. Pero como ya conozco al Señor, yo dije, yo no me voy a apurar, ni me voy a angustiar, está en las manos de Dios, y así estoy. Y bueno, mi camionetita casi me la entregan ya nueva, para empezar. Pero mire lo que el Señor tenía más que eso. Pude tener un carro ahora que el Señor tenía para nosotros. Si me pongo a apurarme y a angustiarme, no, yo simplemente, Señor, está en tus manos, tú conoces. Y mire, todo lo que el Señor hace, cuando nosotros entendemos que todas las cosas ayudan para bien. Todas. Y así lo he visto en cada cosa, con mis hijos, con mi esposa, siempre, Señor, esto tienes un propósito. Aquí estamos esperando entender ese propósito. Así es como debemos ver las cosas. Ahora el 29 y el 30, porque todas las cosas ayudan para bien, también tiene un fin, que es el fin máximo de todas las cosas, que es el verso 29 y 30. ¿Lo tiene, verso 29 y 30? ¿Lo tenemos? Y yo creo que aquí con este punto, porque ya no alcanzamos a ver todos los demás, vamos a terminar para poder avanzar, que nos quedan 5 clases y necesitamos avanzar en otros fundamentos, ¿no? Pero ya entendemos lo que es la llenura del Espíritu Santo, ¿o no? Está claro aquí, ¿no? Ahora este punto, verso 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Cuál es el propósito aquí? La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo tiene como meta hacerme a la imagen del Señor Jesucristo. Si yo acumulo todos los principios que hemos aprendido, los repasara y llego hasta este punto, podríamos decir que todos los puntos, cada uno de ellos tiene que ver en la función del Espíritu Santo en mi vida para llegar a este punto culmen, a esta meta. ¿Cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? Hacerme a la imagen del Señor Jesucristo. Todas las cosas, el que me ayude el Espíritu Santo en mis debilidades, el que interceda en mi interior por mí, el que yo tenga confianza en esperar la gloria venidera, en el que aprenda a sufrir toda clase de sufrimientos y aprenda a soportarlos por esa llenura del Espíritu. Todos esos puntos, el ser guiado por el Espíritu Santo, el ser libres del pecado, todos esos puntos tienen un fin, que yo sea hecho conforme a la imagen de Jesús. En otras palabras, que usted y yo podamos tener el carácter, el comportamiento, la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin. Ese es el fin de la llenura. Que usted sea conformado a la imagen de Jesús. El fin no es emocionalista. El fin no es aquí, a ver, párense todos y vamos a ponernos de cabeza porque el Espíritu Santo así lo quiere. No. La llenura del Espíritu Santo no es emocional. La llenura del Espíritu Santo es una obra en nuestro interior que nos lleva a parecernos al Señor Jesús. En tu carácter. Tú piensa cómo vives, cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas todos los días en tu casa, en el trabajo, en la iglesia.
Yo me debo de parecer cada día al Señor Jesús. Tú te debes parecer cada día al Señor Jesús. Ese es el fin de la llenura. Ese es el propósito de la llenura del Espíritu Santo. Si eso está sucediendo en tu vida, es porque estás buscando esa llenura. Pero si eso no está sucediendo en tu vida, es porque no le has dado importancia a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Por eso es importante, mis hermanos. Al final de cuentas, eso es lo que Dios espera y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Quieres resolver tus problemas a los que diario enfrentas? Necesitas llenarte del Espíritu Santo. ¿Quieres que en tu familia haya armonía? Necesitas llenarte del Espíritu Santo. Eso es lo que vas a tener por resultado. Pero si tú no buscas esa llenura, si tú no te enfocas en esa llenura, pues vas a seguir con muchas cosas que no entiendes. Para eso es la llenura del Espíritu Santo, para librarnos de todo este tipo de situaciones. Amén. Muy bien, pues aquí terminamos este fundamento de la doctrina de los bautismos: bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo, y la siguiente semana vamos a continuar con la siguiente doctrina, que es la imposición de las manos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense.